Bueno, retomando un poco el asunto antropológico, hay un antropólogo muy famoso que los que estudiamos antropología todos pasamos por esta lectura de Lévi-Strauss. Hay varias obras de Lévi-Strauss, pero lo que hacía Lévi-Strauss era como ir a las comunidades principalmente en comunidades indígenas de Estados Unidos, y pues preguntaba sobre conceptos, preguntaba sobre nombres de plantas, nombres de animales, ¿no? Entonces me llamó la atención, en una de sus obras decía: durante largo tiempo nos hemos complacido en citar esas lenguas en que faltan los términos para expresar conceptos tales como los de árbol o de animal. ¿Qué es lo que quería expresar Lévi-Strauss con esta inquietud? ¿Qué decía? Porque tal vez en inglés o en español, bueno, porque inglés era la lengua de trabajo de Lévi-Strauss para acercarse a varias lenguas indígenas de Estados Unidos, ¿no? Pero les sorprendía, por ejemplo, imagínense ustedes cerdos, ¿no? En español. Vas a una comunidad zoque, a una comunidad chol, o muestras la imagen o vas al campo y le preguntas al amante cómo se dice esta cosa, ¿no? Pues, o una planta, ¿no? Un animal, que chiquimburro, que no sé qué cosa, ¿no? Entonces, bueno, una planta X, ¿no? Chiquimburro, y el antropólogo empieza a reflexionar: ¿qué significa chiquín? Pues qué oreja. ¿Y qué parte del cuerpo humano es eso? Empiezan como a ver, ¿no? Y el antropólogo empieza a reflexionar: ¿qué tiene que ver la oreja y un animal burro para nombrar una planta, ¿no? Entonces empieza a ver las equivalencias, ¿no? Que había como cosas muy raras, empezando con cosas concretas, ¿no? O los sentimientos, ¿no? Por ejemplo, Mepa o Tanir, creo que es lo mismo en Tzotzil también, pero en Tzeltal, como Mepa, ¿cuál es el sentido que darían ustedes en Tzeltal? Por ejemplo, Mepa o Mepa, no sé, creo que viene. Mepa es como pobreza. Pobreza. Pobre de corazón. Ajá. Tal vez esté relacionado con Mepa también. Mepa, ¿qué significaría? Pobre, igual, pobre. Ajá. Entonces, ¿cómo era la traducción? Pobre de corazón, literalmente, ¿no? O sea, como el Octán, corazón, ¿no? Entonces empezamos a hacer traducciones literales, y entonces este antropólogo decía que hay que tener cuidado con estas equivalencias dependiendo de la dirección, si empezamos del inglés hacia las lenguas indígenas o lenguas indígenas hacia el inglés. Entonces, más adelante decía que en toda lengua el discurso y la sintaxis quiere decir una frase, ¿no? Que va más allá de una palabra, ¿no? Por ejemplo, retomo el ejemplo del español: tristeza, ¿no? Una sola palabra, pero Mepa o Tanir ya tenemos dos, a veces se necesitan 3, 4, hasta 5 palabras para buscar un equivalente, ¿no? Eso es la sintaxis. Entonces, Lévi-Strauss decía que la sintaxis y el discurso proporcionan los recursos indispensables para suplir las lagunas del vocabulario. O sea, todo se puede, todo se puede. Ya hemos visto aquí en el asunto también legal, o los litigios, por ejemplo, términos legales. Vamos a poder encontrar una manera de explicar esta situación, o una situación, un concepto, a través de la sintaxis o a través del discurso. Y entonces decía, para decir que una mujer utiliza un cesto demasiado pequeño, o sea, esa idea, ¿no? En inglés, un cesto pequeño que usa la mujer, el equivalente en chino, lo que le llamó la atención o tomó nota, es que para decir ese equivalente sería algo como: mete raíces de potentilla en la pequeñez de un cesto para conchas. Esa es la manera de expresar ese equivalente, ¿no? Cosa que
sorprendía mucho a este investigador y creo que tiene mucho que ver con lo que estamos aquí como capacitándonos, ¿no? Y pues retomo también esta frase idiomática en inglés cuando dicen a piece of cake, dicen algunos, es como muy común escuchar eso y literalmente es como un pedacito de pastel, ¿no? Literalmente es un pedacito de pastel. Y cuando hablamos de traducción, entonces, ¿cómo vamos a traducir si nos dan esa tarea? Bueno, a piece of cake, traducción por favor, en chol, en tzeltal, en tzotzil. ¿Cómo vamos a traducir eso? Por supuesto que no vamos a hacer la traducción de un pedazo de pastel, ¿verdad? Porque eso no es eso lo que significa. Lo que significa es que fácil, ¿no? Fácilmente, poder hacer las cosas fácilmente, ¿no? Es como si les pidieran hacer ustedes una traducción y dicen, es a piece of cake, ¿no? Es facilísimo. Esa es la idea. Entonces la traducción va a ser esa, ¿no? Que se puede hacer fácil tal cosa, ¿no? Ahora, pensando yo un poco también de experiencia, no se alcanza a ver esto, pero es una imagen de una fábula muy famosa de Esopo, la hormiga y el saltamontes, es como para materiales para niños, ¿no? Y yo creo que todos hemos hecho traducción. Les quiero compartir dos experiencias relativamente recientes. Hay una antropóloga de Canadá que no habla para nada español, pero visitó comunidades choles, Joronier, por ejemplo, en Tumbalá, es arqueóloga y le interesaban las cuevas, ¿no? Pero tomó fotos, hizo un compromiso de que tenía que regresar a la comunidad a entregar fotos, ¿no? Entonces me invitó para hacer, digamos, la interpretación, porque fue una cosa muy práctica, ¿no? De que la compañía, llegamos a la comunidad y saluda, por favor, dile a fulanito tal cosa, ¿no? Entonces, frases breves, y hacía yo la traducción, lo que me decía en inglés, yo le decía en chol, ¿no? Y viceversa, lo que me decía el señor, se lo pasaba en inglés muy básico, y fue como una interacción de una hora. Entonces, todo alrededor de qué pasa en la comunidad, cómo está el asunto de las cuevas, qué van a hacer con este material, porque eran unas postales para venderla, y se supone que había un vínculo con el ayuntamiento para llevar turismo, ¿no? Etcétera. Entonces, muy relajado el asunto. Si me fallaba algo, no pasaba nada, porque volví a preguntar a esta investigadora, decía, le dijiste esto, tal cosa que me importa que sí se enfatice esto, entonces le volví a repetir al señor, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Y también lo que hacía con mis hijas, por ejemplo, que les gustaba, por supuesto que no les iba a leer siempre algunas traducciones, porque había muchas traducciones, hay muchas traducciones en chol que tal vez no les va a llamar la atención a los niños, pero agarraba yo estos cuentos que tenían mis hijas ahí a mano y desafortunadamente no se alcanza a ver, pero les leo. Aquí dice, es el principio, ¿no? Como el primer párrafo dice: era un hermoso día de verano, el sol brillaba intensamente sobre los campos y los montes. Un saltamontes bailaba entre la hierba, se sentía el más alegre del mundo. Imagínense hacer esta actividad, y yo creo que se puede hacer si tienen niños pequeñitos o niñas, antes de dormir. Lo que les llama la atención es la ilustración, los dibujitos, ¿no? Y por supuesto material para niños, ¿no? Entonces hagan este ejercicio de leerle a partir de lo que está aquí escrito en español, léanle en zoque, en tzeltal, en tzotzil, ¿no? Y eso también va a ser una actividad muy relajada, porque pues es un niñito, si falla no importa. Yo solo para hacer el ejercicio, me gustaría alguien tzeltal o tzotzil que quiera, tendría que acercarse aquí o allá porque no se alcanza a ver. Un pequeño ejercicio, alguien que, Mariana, por favor, aquí, pues sí.
Sí, así como, imagínate leyéndole a un niño esto, te doy el micrófono. Era un hermoso día de verano. Como si le contaras a un niño, ¿no? Primero, ¿cómo decir verano en Tzotzil, no? No, pues tú como... Por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, yo he manejado como Botik. Yo era Botik, verano, ¿no? Hajun, Leklex Ba, yo era Botik. El sol brillaba intensamente sobre los campos. Lexan Alcacal, Ta Stenlejaltik y los montes. Lexan Alcacal, Ta Stenlejaltik, Chiuk Tatetik. Un saltamonte bailaba entre las hierbas. Un ilish, Tetashakotah, Ta Bomoltik o Tatzillejaltik. Se sentía el más alegre del mundo. Tashaiti Yush muy baj de Tabalamile. Muchas gracias. Voy a intentar hacer esto yo también. A los niños no les pueden decir, porque el niño ya está ahí, va a decir, papá o mamá, dime pues, ¿qué dice, no? Y no le pueden decir, déjame pensar cómo se dice verano, por ejemplo. O sea, hay que darle, ¿no? A la lectura. Entonces, y como les decía, no importa, porque pues es un niñito, no me va a criticar ni nada, no importa si sale bien o sale mal, porque el niño va a estar pensando en la imagen, ¿no? Entonces, van a notar que si no le hacen pausa, no le dan explicaciones, va a tener un efecto muy importante. Entonces, yo lo leería de este modo, ¿no? Un pequín, tiquín, tiunir, kin, wen, kabel, ikukal, ti mati el tiak, an, un cochil, wen, muk, ti son, ti pim el tiak, wen, ti ñamiyupi. Así, ¿no? Más o menos. Pero, aquí yo creo que Mariano va a estar de acuerdo conmigo, ¿cuál va a ser la primera duda, no? En la primera frase dice, era un hermoso día de verano, para empezar, como digo, verano. Entonces, cuando ya están leyendo, no pueden como echarle mucho coco, sino lo que salga, ¿no? A ver, Nico, a ver, por favor. Tumo sunyi ninga hamaomo. Te hama geninan sik baba. Te sama omora. Y tumo te mix pavo te au. Tengan et pavo te tana kasiram. Heni sunyi te kasik pavo yo mix pavo au yo nasa ko bakasi. Tengan sunyi kasik pa. El verano yo lo dejo como niño polla, ¿Qué significa? mes de calor. Mes de calor. Ajá. Igual, yo creo que los que hablan yo escucharon que lo que la traducción que se me viene en la mente es Quintiunil. Quintiunil es cuando no llueve mucho, es lo más cercano al verano tal vez. Otro par de palabras que también me quedé aquí pensando cómo traducir, porque dice, el sol brillaba intensamente sobre los campos y montes. ¿Cómo distingue campo? ¿Cómo distingue monte, por ejemplo? No sé dónde está María. ¿Hiciste alguna distinción entre campo y monte? Pastizal. Hay árboles. A ver, Nico, Soque, para el caso del Soque, Nicolás, ¿hiciste la distinción entre campo y monte? ¿Cómo es más o menos la idea? Campo lo dejo, dijimos nosotros decimos Tama, campo, montaña, etc. Pero monte son Tama, Sí,
Yo, para el caso del Chol, no hice la distinción, solo dije Matietiac como monte en general, pero sí se puede hacer tal vez la distinción entre Jamil como más bajito el monte y Matiel como arbusto un poquito más grande. Se puede hacer esto, pero como es el instante, pues, otra vez les digo, si hacen pausa, se quedan pensando, pierde la magia para el niño, ¿no? Entonces pierde el efecto. Y como estamos frente a un público que no es crítico, más bien, tal vez sí, de algún modo, porque interesa el efecto, lo hacemos así de volada, no importa mucho. Pero, por último, les quiero comentar también una experiencia de la semana pasada. Me tocó hacer el intérprete de un paisano que está preso en los Estados Unidos y hay un juez de por medio y no tarda más de una hora porque hay toda una programación. Entonces ahí toda la formalidad, todo el contexto, la circunstancia te pone así helado, ¿no? Entonces es una experiencia totalmente diferente. No estuve relajado como esta antropóloga, como con mis hijas, porque tengo que hacerlo de una manera más precisa, ¿no? Empezando, dicen, entra el juez, todos se paran, los que están allá, y agarran su documento. Vamos ahora a ver el caso 5432, el señor Mayo, traductor. Entonces así, y así lo que dijo, y así los números, ¿no? Y como es todo rápido, tienes que anotar los números, ¿no? Mayo ¿no? Así, porque Mr. Mayo, ¿no? Este tipo de situaciones, y ya uno se queda así como con el pendiente y todo es rápido, ¿no? Ven la diferencia, no voy a entrar en estos detalles, pero quería compartirles este asunto que tiene que ver con interpretación y traducción, como decíamos, que sí va de la mano, ¿no? Ahora, enfocándonos en un aspecto, ¿no? de esta actividad que tiene que ver con la traducción, aquí hay una definición. Es la producción de un significado equivalente de un texto de llegada a partir de un texto de origen. Cuando hablamos de traducción, entonces tenemos que hacer énfasis en escritura, y hay dos conceptos claves en esta actividad. Le llaman texto de llegada y texto de origen. Esto quiere decir que hay dos lenguas o dos idiomas involucrados. Puede haber más, ¿no? Pero de entrada, dos idiomas involucrados. Y esto significa también que hay un contacto lingüístico. El caso que estamos viendo aquí es español, lenguas indígenas. Vimos el ejemplo de español tzotzil, español chol, español zoque. Y en las otras experiencias también que les estaba mencionando, inglés cholo, sin pasar por este puente que es el español. Se pueden derivar muchas situaciones, porque podríamos, por ejemplo, hacer la transcripción de una narración o de una conversación. Voy a hablar también un poquito de esto más adelante. O sea, lo que dijo alguien, si hubo un dispositivo de por medio que permitió hacer la grabación, podemos hacer la transcripción, ¿no? O sea, lo que se dijo en CETAR, escribirlo, ¿no? Esa sería la idea. También se puede hacer la traducción de un texto que ya está escrito, ¿no? Como esta fábula de Esopo, ¿no? Y otros. Si ustedes, por ejemplo, les gusta mucho esta actividad y dicen, pues ya lo leí varias veces por varias noches con mis hijos, creo que estoy listo para hacer la traducción al chol, entonces escribo en chol lo que viene en español a partir del cuento de Esopo, ¿no? También puede
derivarse la lectura de un texto transcrito o escrito, ¿no? Imagínense, hay una declaración muy bonita, creo que lo vamos a compartir más adelante, si no, por lo menos lo van a tener ahí, que se llama Carta de Piel Roja, creo que decían a los carapálidas, ¿no? En Estados Unidos al presidente de la República, en los Estados Unidos, carta de un jefe, ¿no? De piel roja sobre la concepción de la tierra, ¿no? O sea, imagínense, hacen esa traducción al tzotzil, al chetal, pero que puede ser como un material que tal vez pueda servir para un discurso político o académico. Entonces, la lectura también involucra el asunto de la traducción. Entonces, leer también requiere de ciertas habilidades, porque, por ejemplo, si no estamos acostumbrados a leer, aquí afortunadamente ya hay muchas producciones en Celali, de narrativa, por ejemplo, que provienen de la tradición oral, o también creación literaria. Imagínense esto, poderlo leer en los talleres, en las escuelas, en eventos públicos, ¿no? Pero necesitamos practicar, porque si no, también, como decía Enrique Pérez, el que también trabajó aquí en Celali, decía que pierde sabor la lectura o el trabajo, ¿no? Entonces, es también una habilidad. Bueno, solo retomando esto, entonces necesitamos recordar que hay un texto de llegada y un texto de origen. Si el texto viene del tzotzil, sería el tzotzil el texto de origen. Si la traducción se hace al español, el español sería el texto de llegada. Y puede ser al revés, ¿no? Que el español sea el texto de origen y el tzotzil el texto de llegada, ¿no? Y aquí entonces, si hacemos este paso de una lengua a otra, aquí podemos hacer ya nuestra primera nota, como dijo Nicolás Weck, hacer nuestra listado de conceptos. ¿Cómo traducimos traducción en chetal, en tzotzil, en zoque, para que le vayan pensando? Tal vez más adelante podamos compartir algunas ideas. ¿Cómo, si les preguntan a ustedes cómo dicen traducción en tojolabal, cómo dicen traducción en zoque, para que le vayan pensando? Yo hace algunos días estuve pensando en Chol y les comparto esta idea. Creo que tiene que ver con la acción de darle vuelta a la palabra. Acción de darle vuelta a la palabra. A ver qué dicen en chetal, porque es como la lengua más parecida, ¿no? Por ejemplo, en Chol, no sé si en todas las variantes esto pueda funcionar, pero podría ser sutkiyatán. Sutkiyatán. Sut o sutkiya es como darle vuelta, ¿no? Por eso podría ser la traducción sutkiyatán. Y los casos que podríamos tener entonces es que, en primer lugar, el chol como texto de origen y el español o inglés, porque también estamos involucrados o vamos a estar involucrados, no sé, tal vez muchos de ustedes, con paisanos que están del otro lado donde se habla inglés, como texto meta, ¿no? O por el otro lado, donde el español o inglés sean textos de origen y el chol como texto meta, ¿no? Hablando de escritura, porque también podría ser un traspaso de una información muy básica, ¿no? Les cuento también una experiencia familiar, por ejemplo, de hace poco. Llegué con la familia a visitar una familia chol,
pero la señora, por ejemplo, es monolingüe. La señora Chol es monolingüe y no habla español, y por supuesto que tampoco habla tzeltal. Y vi que la conversación entre las adultas era, una hablaba tzeltal, entonces le estaba hablando en tzeltal y la otra en Chol. Entonces, y me quedaban viendo, entonces empecé ahí a traducir. La señora dijo en Chol que está muy contenta de que vengas a visitarla. Ajá. Eso dijo, ¿no? Entonces la señora Tzeltal dice, bueno, dile que también estoy muy contento de poder venir a visitarla y que la encuentro muy bien de salud. Ajá, en Chol ahora, ¿no? Entonces, eso es la situación que podríamos encontrar. Si estamos de acuerdo más o menos en esta idea de que traducción en Chol es Sutkiyachan, el producto, el texto traducido entonces va a ser Sutkivil Tiyambuchan. O sea, ya se le ha dado vuelta a otra palabra o a otra lengua, ¿no? Literalmente eso sería, ¿no? Es decir, que vamos a suponer que se ha comprendido el significado y se ha recodificado a otra lengua, ¿no? Entonces, si decimos piece of cake y traducimos como un pedazo de pastel, no estamos comprendiendo el significado en el contexto de que es algo fácil, ¿no? Pero podría darse el caso de que el contexto sea de que hay una fiesta, ¿no? Y alguien diga, may I have a piece of cake, otra vez la misma palabra, a piece of cake, pero como ya es un contexto de fiesta, lo que está diciendo es, ¿me podrían dar o puedo agarrar un pedacito de pastel? Entonces, el significado ya es diferente. Por eso, cuando logramos darle vuelta a la palabra, se ha comprendido el significado y se ha recodificado a otra lengua. Y imagínense en tzeltal, no sé si en tzotzil, esta famosa palabra utzinel. Utzinel, ¿cómo traducen en tzeltal utzinel o utzin? ¿Molestar? Esa es la primera traducción que damos. Pero yo creo que todos, o por lo menos los tzeltales, van a estar de acuerdo cuando alguien en un contexto en un juzgado, y dicen, ¿por qué está preso esta persona? Es que las Yutzin Ants, ¿no? Entonces, ¿cómo traducen esto? Que simplemente molestó a la muchacha, a la mujer. Si hacemos esta traducción, es que está preso porque molestó a la muchacha. Pero ¿qué significa en español molestar? Puede ser simplemente que le dijo una palabra altisonante, tal vez alguno que para esta persona era un piropo, o propuestas indecorosas como dicen, o hubo algo más violento de por medio. Inclusive yo creo que en tzeltal puede tener un alcance hasta para una violación, ¿no? La Yutzin Ants, ¿no? Entonces, si no estamos comprendiendo el significado de la palabra, vamos a estar ¿no? O sea, no estamos haciendo plenamente bien este paso de una palabra o de una situación a otra lengua. Entonces, aquí estoy usando como ejemplos como muy triviales de uso común. Por ejemplo, escuchaba entre bromas a los tzeltales en un curso entre tzeltales, había tzeltales de Oshuk y de Bachajón, y hablaban del chohac. Que ya estaba liquid su chohac ahí en la puerta, porque terminando el curso a la 1 ya nos vamos para la casa, ¿no? Y no sé si eran los de Bachajón, que se reían bastante porque para ellos chohac tenía un sentido más, una connotación diferente, y el instructor preguntaba, pero entonces para usted, ¿por qué tanta risa? ¿Cuál es el sentido de chohac? Decía, para nosotros, los ochuqueros es el morral, no estamos hablando de, aunque sean mochilas, pero también le llamamos chohac.
pero los de la otra variante lo interpretaron de otro modo, ¿no? Le dieron una lectura diferente, ¿no? Pero ese es el asunto también que habría que considerar, lo de la variación dialectal, ¿no? Y es como muy, como nada, pues viene alguien con su morral, ¿no? Así de esos, como dicen en los chucos, para sembrar maíz, ¿no? Que dicen que tú la chojac, o ya mulan a chojac, pero puede tener como el doble sentido, ¿no? Pero en realidad el contexto debe ayudar a desambiguar estas ideas, ¿no? Entonces, en un contexto de broma es como muy común esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora voy a pasar un poco a este asunto de la competencia traductora. La competencia traductora tiene que ver con conocimientos, aptitudes y habilidades. Para empezar, debe haber una competencia bilingüe. Una competencia bilingüe. Una competencia gramatical también. Dentro de la competencia bilingüe hablaríamos de una competencia gramatical. Por ejemplo, a ver si en Chol, por ejemplo, a ver. Hay es ¿cómo traducen? A ver, para que estoy echando mentira. Hay en Chol, ¿cómo lo traducen al español? ¿Qué sería? Cantar. Cantar. Los que no hablan Chol, les pregunto, cantar, ¿es un verbo o es un sustantivo? Es un verbo, acción de cantar. Ajá. Y, ¿cómo diría canto? En sentar a veces se puede distinguir, pero en Chol es lo mismo. Hay es cantar y es canto. Por ejemplo, ya sería sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en Chol hay es sustantivo y es verbo. ¿Y cómo lo voy a comprobar? Porque puedo decir, me gusta mucho como tu canto, me gusta tu canto, ¿no? Ahí ya sería un sustantivo. Y dentro de la competencia bilingüe, entonces la persona debe ser capaz de distinguir esto, porque cuando hacemos traducción escrita, es importante, como a veces tendemos a pensar, esto es un verbo o esto es un sustantivo. Entonces, tiene que ver con la competencia gramatical. Cuando decimos en español, por ejemplo, el vaso se quebró. El vaso se quebró. Hay una cosa, un objeto que se arruinó, ¿verdad? ¿Y quién lo hizo? En español no se menciona quién lo hizo, pero podríamos decir, Pedro rompió el vaso. Es muy directo, ¿no? Es una construcción transitiva. Fulanito es el culpable de que haya pasado tal cosa. Pero si se dice nada más, el vaso se quebró, no estamos indicando ahí quién lo hizo. Imagínense en un contexto de litigio, no sé, o hay como un homicidio, no sé, o un muertito por ahí. Entonces, si no, hay como un sospechoso, ¿no? Pero quién lo mató, quién fue el causante de esto, no se sabe. Entonces, ¿cómo lo vamos a expresar? Y si esto lo tenemos que hacer como parte de un reporte en un escrito, la competencia gramatical debería permitirnos, como hablantes del Tzeltal Tzotzil, hacer esta distinción. Saber decir que Pedro mató a la vaca, por ejemplo, o mataron a la vaca, o fue muerta la vaca, ¿no? Y no mencionamos quién es, ¿no? Entonces se puede.
y esto tiene que ver con la competencia gramatical. Hay algo que le llaman también competencia ilocutiva. Competencia ilocutiva tiene que ver con la intención de la frase. Son términos lingüísticos, ¿no? Pero les ejemplifico más o menos. Si ustedes pensemos que son estudiantes universitarios y estudian veterinaria, por ejemplo, asuntos de campo o agropecuarios, ¿no? Y llegan a una casa y el señor dice, pues hay una vaca ahí atrás de la casa, ¿no? La vaca, sí, tengo una vaca y mi vaca está enferma, ¿no? Se ve triste la vaca, no se mueve, no come y está enferma. Literalmente la frase puede ser, la vaca está allá afuera, ¿no? Pero, ¿cuál es la intención de la frase, no? Probablemente el hablante está diciendo que, tú eres veterinario, probablemente tú me puedas decir qué puedo hacer para curar a mi animal, ¿no? Mi vaca, pero no lo dice literalmente. Entonces, también podemos, hay un ejemplo muy común en varios estudios de que, por ejemplo, está abierta la ventana y ahí entra mucho viento, ¿no? Y viento un poco frío, ¿no? Entonces alguien puede decir que como que hay mucho frío, ¿no? Entonces, y alguien que está parado cerca de la ventana se le está dando a entender que podrías por favor cerrar la ventana, ¿no? ¿Y por qué no lo dice de ese modo, no? Entonces son como las intenciones detrás de la frase, ¿no? Detrás de la sintaxis simple, ¿no? Entonces, el traductor tiene que tener esta competencia de poder saber cuál es la intención detrás de las frases, ¿no? Retomo lo que me preguntó esta experiencia el paisano preso en los Estados Unidos que les comentaba hace un momento, y el abogado, su abogada más bien le dice, ¿tiene alguna pregunta? El procesado, ¿cómo se le llama? Y me pregunta, sí, ¿cuánto voy a pagar para poder salir? ¿Cuánto tiempo más voy a estar aquí? Entonces, está hablando de una pregunta específica, ¿no? Pero, entonces lo que yo le dije, lo que interpreté, lo que entendí de esto es que más bien piensa que yo también estoy como parte dentro de la negociación de qué va a pasar, ¿no? Cuánto va a pagar de fianza, cuánto tiempo va a estar ahí, ¿no? Y le digo, simplemente yo estoy ayudando a explicar qué es lo que se está diciendo aquí para tu caso, pero de esas cosas yo no sé. Entonces no soy parte de la negociación, ¿no? Entonces esta cuestión de que uno tiene que saber qué es lo que quiere, o qué hay más allá de las preguntas literales es importante, ¿no? Y desafortunadamente en este tipo de situaciones en los Estados Unidos no te permiten como conversar con el acusado, ¿no? Simplemente cuando me dicen, por ejemplo, cuánto voy a pagar, sí, la pregunta es ¿cuánto voy a pagar para poder salir? Y la respuesta de la abogada es todavía no podemos llegar a esta situación, tenemos que estudiar el caso, ¿no? Y pregunto a la abogada si puedo hacerle una pregunta. El juez autoriza que yo pueda hacer un comentario al asistido, ¿no? Y me decía adelante. Entonces quiero decirle que yo no soy parte de esta negociación, que simplemente soy un traductor, ¿no? Sí, adelante, ¿no? Tiene que autorizar eso, o sea, no puedo como empezar a preguntar cosas que no están autorizando, ¿no?
Entonces, la competencia también tiene que ir hacia allá, ¿no? O sea, y la competencia sociolingüística es otra competencia que está ahí anotada, que tiene que ver con grupos, ¿no? La abogada, por ejemplo, me pregunta, ¿usted habla un poco diferente al señor Mayo, ¿no? Y está comprendiendo todo lo que está diciendo? Entonces tengo que pregúntele si está comprendiendo lo que le está diciendo, si está entendiendo, porque parece que son de distintos pueblos, ¿no? Y la respuesta de la persona, sí, no sé de dónde vienes, hablas diferente, pero estoy entendiendo perfectamente y muchas gracias por el apoyo, ¿no? Entonces, eso es lo que le digo al abogado, ¿no? La competencia sociolingüística. En primer lugar, cómo habla un joven, ¿no? En segundo lugar, cómo habla un adulto, ¿no? No sé si aquí se decía, por ejemplo, creo que en el grupo Chol, cómo diría un joven un asunto de violación, ¿no? Pero un adulto tal vez lo va a decir de otra manera, no sé si decían pachilla, algo así, no recuerdo cuál era. Pero vamos a tener distintas maneras de describir un evento dependiendo de la edad, dependiendo de las generaciones, dependiendo si es hombre o mujer, dependiendo si es de una variante tal o de una variante X, ¿no? Y entonces la competencia sociolingüística también aquí entra en juego, ¿no? Les voy a mostrar algunos ejemplos, creo que sí voy a tener tiempo, de cómo es la variación dialectal en Chol, por ejemplo, y qué cosas tendríamos que cambiar, no sé, los que son de Tila, por ejemplo, yo creo que en vez de Choncol para progresivo, de que la acción, Choncolotican, por ejemplo, estoy hablando. Si estoy comunicándome con alguien de Tumbalá, tal vez tenga que cambiar, en vez de Choncol, decir Go o Wolontichan, y ya sueno como tumbalteco, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con la competencia sociolingüística. Bueno, es la competencia traductora. Y luego la competencia cultural es como una competencia extralingüística, más bien aquí la nota es conocimiento cultural. Tiene que ver con la competencia extralingüística, ya no tiene que ver con asuntos de la lengua, ¿no? Y aquí creo que tiene que ver mucho con el asunto de la religión también. La religión puede estar muy involucrado en este tipo de prácticas, ¿no? Por ejemplo, un acto de curación, ¿no? Un acto de curación. Desde el punto de vista religioso, algunas religiones lo van a considerar como actos de brujería, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos qué es la brujería. En una presentación que se hizo en Censura hace poco, hablaba más o menos lo equivalente al postabané, ya se está invirtiendo las sílabas, ¿no? Entonces, esta práctica como brujería, y alguien decía, no, es que yo no estoy de acuerdo con el asunto de este término de brujería, hay que entenderlo en el contexto cultural, ¿no? Hay que entenderlo en el contexto cultural. Imagínense en Chol un mal que se conoce como K'spat, ¿no? Es como el ruido de que se quiebra algo, como una rama seca, ¿no? El ruidito, ¿no? Es como quebrar, pat, espalda. Literalmente la espalda del niño está como, no es tan normal, pues está quebrado. Y el bebé llora mucho y se avienta así hacia atrás, ¿no? Y y entonces algunas señoras, algunos señores saben curar eso, ¿no? Entonces usan algunas plantas, usan huevo, no sé qué tantas cosas más para curar. Pero entonces, ¿cómo? Pero imagínense si hay una complicación y se enferma gravemente el bebé, va al hospital
y hay una demanda de por medio, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos esto? O sea, si no tenemos la competencia cultural o el que acusa dice, pues es que hubo un acto de brujería por acá, la señora hizo tal cosa y rezó, dijo tales palabras, entonces brujería. Nosotros tendríamos que tener el conocimiento cultural para poder tal vez entender qué está pasando. Si decimos, pues dice que es brujería, yo creo que estaríamos como teniendo una visión muy parcial del asunto, ¿no? Bueno, avanzo y también se habla de competencia instrumental, o sea, las computadoras, los celulares. Un buen traductor también debe saber manejar programas, ¿no? Inclusive grabar, si es que lo permite. Bueno, en algunos lugares no se permite hacer grabaciones, ni siquiera meter equipo, ¿no? Ni celulares, ¿no? Pero si ustedes tienen esa oportunidad de hacer grabaciones y luego hacer las transcripciones, usar programas computacionales para poder transcribir lo que se escucha. Bueno, sí se oye, ¿verdad? Pero como que hay un paso por ahí, es importante, y si no, pues hay que capacitarse, ¿no? Bueno, competencia estratégica también es como una cuestión extra, ¿no? De que también tener esta habilidad en la resolución de problemas y toma de decisiones, ¿no? Bueno, voy a avanzar y llegar a este punto que tiene que ver con una herramienta fundamental para la traducción y tiene que ver con lo que se conoce como alfabeto práctico, ¿no? Alfabeto práctico. Aquí, bueno, hay mucha información, pero yo creo que no se angustien, no se preocupen, no tienen que copiar todo esto, pero les platico un poco el asunto. En la primera columna hay una lista del alfabeto, por ejemplo, A, B, Ch, E, I, J, K, K, L, y en las siguientes columnas, Cho, Zetat, Toholabat, Tzotzi, una disculpa para los soques que no lo puse aquí, pero es como para ir comparando nada más. Por ejemplo, la A tiene la palomita en la columna del Cho, en el Zetat, en el Toholabat y en el Tzotzi, porque todos tenemos el sonido A y este sonido está representado en el alfabeto. Y yo creo que no hay ningún problema. En todas las vocales, ¿no? A, E, I, O, U. Una diferencia sería en el caso del Cho, porque tiene U, y también el So, que tiene U, y me parece que una variante del Tzotzi tiene este sonido también muy parecido a U en Carranza. Entonces aquí no sé si lo están representando en la escritura o simplemente están representando como A. Esa sería la aclaración. En cuanto a la B, todo, así como el español, ¿no? Suena igual, se usa igual, excepto, me parece, en el Toholabat, porque inclusive en el nombre Toholabat, ¿no? Como que hay una pequeña explosión. Entonces no tienen una B como el Tzotzi, como el Zetat, lo que tienen es una P, algo así. Otra aclaración es en cuanto a la J. Todas las lenguas tienen la J, lenguas mayas, para no meterme camisa de 11 varas como dicen con el soque, pero me parece que hay un asunto en Bachajón, distingue la Ja de la Ja, ¿no? Ja, Ja. Son dos sonidos muy parecidos, hablantes de Telecapa y de Oxu, no lo van a notar, solo lo van a percibir los de Bachajón. Entonces me parece que esto sí habría que representarlo en la escritura. Son esas aclaraciones.
todos tenemos K, A, L, M, N, N. En el caso de la N, en las lenguas mayas, solamente el chol va a tener N. En las palabras equivalentes al central, donde aparece con N, el chol va a tener N. Por ejemplo, ni en central, el equivalente del chol va a ser ni una N. Esto es muy sistemático. ¿Qué otra aclaración? Bueno, la A o la T glotalizada para el chol, es muy raro que tengamos palabras con T glotal, más bien lo que tenemos ahí es T glotal, ¿no? como tan, y se escribe con T-Y glotal, ¿no? Y todas las demás lenguas va a ser T con glotal, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, T glotal. La V, como B de baja, como decimos en español, solo el tzotzil tiene de las lenguas aquí involucradas. No sé, Winik, por ejemplo, en central, en tzotzil sería Vinik, ¿no? Vinik con V. Y no es como esta B de B larga, ¿no? Es la V o B labiodental, como dicen. Se escribe con esta B, ¿no? Entonces, esas son las aclaraciones. Creo que con eso. Pero en la página del INALI está la última modificación como la cosa más actualizada. Les invito a que le echen un vistazo para los que no están como muy familiarizados con el alfabeto. Creo que las herramientas ya están dadas. Hace falta echarlas a andar, poner en práctica para que vayamos viendo qué cosas hay que mejorar aquí, ¿no? Y les cuento un poco, aprovechando el asunto de que hay asuntos de ideologías lingüísticas de por medio. Quería hablar de eso más adelante, pero creo que no me va a dar tiempo. Entonces, las ideologías lingüísticas tienen que ver con el apego que los hablantes tienen de los alfabetos, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy citando la primera cartilla chol de Tumbalá, que fue publicada en 1959 por el Instituto Lingüístico de Verano. Aquí pueden ver cómo ellos empezaron a proponer una escritura, por supuesto bilingüe, chol español. Aquí la frase es: el perro que es propiedad de tu mamá vino, el perro brincó a la mesa, lamió la botella el perro lamió la botella, ¿no? Esa es lo que se dice en español. Lamentablemente no se alcanza a ver, pero en letras grandes está la propuesta de escritura en chol, por ejemplo, sería tsa pili itzi amama, tsa letzi tzi timesa, tsa va ilemelimeti itzi, tzi lemelimeti itzi, ¿no? Entonces, lo podemos leer, pero alguien podría decir: ay, es que no me gusta cómo está escrito, ¿no? Por ejemplo, en la primera frase, tsa tili, yo lo leería tili, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí en Tila no hay T, más bien lo que hay es TY. Entonces le falta ahí la Y para que yo pueda leer Tili. Además, itzi, la I lo escribiría yo pegado con el sustantivo perro. Tzi, igual a mamá. A lo escribiría junto o pegadito con mamá, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, pero podemos ver que ya hubo un ejercicio desde mediados del siglo pasado. Si ustedes también, el ILB tiene una página y pueden descargar sus materiales de manera gratuita, los que publicaron. Se venden publicaciones de ILB o SIL, porque
así se llama en inglés, pero todos sus materiales lo pueden descargar en PDF para que vean cómo fue evolucionando la escritura. Pero les quiero comentar aquí una experiencia, no sé, bueno, Nicolás Huet creo sí se enteró del asunto en los 90s, ¿no? Pero a principios de los 90s, cuando se hizo la convención que estuvo liderado por el proyecto de gramáticas y diccionarios de la Dirección de Educación Indígena en Chiapas, ¿no? Chiapas ha sido como un estado que ha ido a la vanguardia en este asunto porque hay más de 10 lenguas indígenas, ¿no? 2 reconocidos oficialmente, pero hay más. Entonces ha habido como mucha discusión sobre este asunto. Y para que los maestros tuvieran materiales para trabajar en las escuelas, propusieron o conformaron un equipo de gramática y diccionarios con maestros que venían de distintos pueblos y revisaron el alfabeto que existía, especialmente los que propusieron los del ILB, porque empezaron ellos desde los 50, ¿no? Y hubo algunas modificaciones. En el caso del Chocó, no les puedo escribir aquí, pero les comento rápidamente. Los del lingüístico de verano, la U, por ejemplo, lo representaban como una V invertida. Entonces, en el sector educativo se propuso primero que esto cambiara a U con diéresis. Pero luego los maestros se dieron cuenta, alguien decía por ahí, es que los niños, hay un problema pedagógico porque los niños, cuando enseño el español, por ejemplo, palabras como pingüino, que esa U lleva diéresis, lo confunden. Entonces mejor cambiemos a con diéresis. Así quedó. Ese tipo de discusiones, ¿no? Porque queríamos un alfabeto práctico. Entonces, la V invertida no era práctico, porque en ese entonces pues, tenemos computadoras un montón, pero en ese entonces no había computadoras y usábamos máquina mecánica, ¿no? ¿Y qué hacían los choles de Tumbalá para adaptar? Porque las máquinas mecánicas no tenían eso. Llevaban sus máquinas a los talleres de Palenque y le echaban lima, no sé cómo la arreglaban, y asignaban una tecla para la U, ¿no? Para sus documentos. Y tuvo mucho éxito porque por más de 30 años dicen que choles monolingües, adultos, con su candil en la mesa, levantaban actas usando este alfabeto, ¿no? Y además ustedes saben, bueno, ¿cómo se llama? Esponda, Juan Esponda, hablaba del ILB, como ellos alfabetizaron a muchas poblaciones. Entonces tuvo un impacto, pero no solo hicieron eso, porque también dieron asistencia en materia jurídica, en materia de salud, especialmente en la salud, y por supuesto hubo un cambio ideológico en materia religiosa, ¿no? Porque terminaron traduciendo la Biblia en todas las lenguas de Chiapas, ¿no? Pero entonces al cambiar un poco esta herramienta básica que genera un texto, por supuesto que causó molestia en muchas comunidades choles, especialmente en el Valle de Turijá, donde mandaron una propuesta y nos llamaron a explicar por qué estábamos haciendo cambios. Y terminaron corriéndonos de ahí y que iban a cerrar escuelas bilingües y solicitar el sistema federal si no respetábamos su cultura, así decían ellos, que estábamos atentando contra la cultura de los choles. Y por más que tratamos de explicar, es que no podemos ya usar esa V invertida porque no es práctico. Necesitábamos cambiar a una A con diéresis, pero no escucharon y dijeron que iban a quemar todos los materiales que estaban escritos o que iban a llegar con esta nueva propuesta de alfabeto. Entonces es para que tomen ustedes en cuenta esta situación que hay una historia, hay una ideología de por medio. Entonces a veces llegamos, yo di un taller aquí por la selva hace pocos meses y yo poniendo mis ejemplos, ¿no?
con docentes de un Covach, y lo interesante es que llamaron a esas autoridades también comunitarias, había como 6 o 7 choles ahí, y me decía, sí, está muy interesante lo que estás platicando, pero me cuesta un poco, decía una parte, porque, por ejemplo, esa K que usas, me cuesta leerlo porque yo uso la Q con U y la glotal, o sea, diéresis, esa cosa que lleva, el puntito que lleva arriba. ¿Sí? Y me di cuenta entonces que los señores siguen usando el alfabeto que propusieron desde los 50, ¿no? Entonces dicen, pero escribes, sí, leo Itanakyum, dice, la palabra de Dios, lo leo y ya está escrito y no me cuesta leerlo, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los maestros? Hay un conflicto con el sector educativo porque entonces los maestros dicen, a ver, tarea niños, 5 palabras, pregúntenle a su papá, a su abuelo o a quien sea, que empiecen con K y glotal. Imagínense, estos señores no tienen en su cabeza K con glotal porque lo que tienen es Q, U, tal vez, ¿no? Entonces, necesitamos como estar conscientes de este asunto, ¿no? Y les platico esto porque yo creo que hay que tener un mensaje conciliador, porque como se dijo hace un momento, el traductor debe ser capaz también de tener esta habilidad de resolución de problemas o toma de decisiones en algunos contextos. Entonces, decirle a la gente, si todavía no está de acuerdo, no sé cómo ustedes estén en el manejo de los alfabetos, que, bueno, si así estás escribiendo, está bien. El chiste es que escribas la lengua que hablas porque está a punto ya de desaparecer. Bueno, vamos a tener la oportunidad más adelante de comentar esto, pero yo quería mostrarles aquí un ejemplo de cómo se está escribiendo, ¿no? De que sí es posible. Retomé un manuscrito de un paisano que se llama Clemente, le puse aquí manuscrito. Lo voy a leer la parte en español, pero yo creo que ustedes van a saber del género. Dice, por ejemplo, en español: me perdonas, linda mujer, sería egoísmo de mi parte seguir ocultando siempre lo que hace mucho debes saber. Ajá, en español: Che tu me asube el ishkal, majisum me majus usle. En choro. Y estamos viendo aquí que la herramienta básica, el alfabeto que estamos mencionando, ya se echó a andar. Esto es poesía, ¿verdad? Sí, poesía. Creo que no tiene métrica, ¿no? Pero estamos viendo que se está usando el recurso que es el alfabeto, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que tienen que tomar alguna nota, ¿no? Si toda la discusión está aconteciendo en Tzotzil, etc., ¿cómo ustedes toman nota? Esa es una pregunta interesante. Yo he visto, por ejemplo, en algunos casos paisanos que veo su libreta llena de notas en short, pues qué interesante. Sí, porque como la discusión está en short, yo escribo en short. Pero si la discusión es en español, escribo mis notas en español. Me pareció muy interesante esto. O los dispositivos en WhatsApp, cómo se comunican ustedes con sus paisanos, si oralmente, o su GUI, como dicen, se comunican en Tzotzil o en Tzeltal, y cuando mandan mensajes, ¿lo hacen en Tzotzil o lo hacen en español? O les da flojera escribir y si mejor mensaje de voz, ¿verdad? Porque es muy práctico ahora. Pero entonces tenemos la herramienta, yo creo que se puede echar a andar esto. Y bueno, esto de no sé si ya se publicó este material, pero era recordado cuando me lo compartió este amigo, y vemos que los esfuerzos ahí están. Por ejemplo, es de Tzotzil. En un taller que tuvimos, les pedimos que compartieran un poco su escritura de cualquier cosa, porque hicieron un ejercicio de grabación
Entonces uno de los asistentes decía, bueno, yo grabé esta parte que dice, esta planta se llama maravilla. Es el tipo de planta. Dice Titzilá Xcatikeja maravilla. No sé qué opinen los tzotziles ahí, pero eso es lo que representó el participante de este taller. Y fíjense ahí en la palabra maravilla, es el nombre de la planta. Entonces, yo creo que en Celtal igual, ¿no? La maravilla ha sido, conocemos ya, no sé si tiene otro nombre. Entonces, conocemos traducción, y es lo que también aquí hemos ya discutido, ley. ¿Cómo traducimos ley? ¿Lo dejamos como ley como tal o le cambiamos? Y si le cambiamos, con el riesgo de que ya no se entienda, ¿verdad? Bueno, en la primera frase es eso, ¿qué pasa con los préstamos? Y luego tenemos otro ejemplo donde dice, por eso nos cura cuando tenemos hemorragia. Hayun, Posta, Chakala, Shianchi, Takontike. Fíjense, Yun, no sé si se escribe así en tzotzil, pero de entrada, tengo mi duda si no lleva glotada Yun o Yun. Lleva glotada. Va a glotar, y la persona que está haciendo su lucha, como dice, ahí está escribiendo, tiene detallitos, pero ahí está, ¿no? Y luego dice, sí, está bien, Coontique, no sé si alcanza a ver ahí, pues aquí está, ahí está, bien el foquito. Entonces, seguramente, cada kilo está acostumbrado a escribir en español y se le olvidó y aquí está usando la C, ahí está, aquí debería ser la K. Bueno, Jaun ti alnom shkatike hayun chuchi chukisin. Por eso las que dan a luz es lo que toman también con la raíz. Aquí tenemos otra vez como Shiu, no sé si no lleva total ahí o está bien así. Lleva total Shiu. No sé si Jaun Tiralmón o Hayun, no sé si se entiende eso. Jaun Tiralmón, ¿sabe qué es? Pero como que hay detalles ahí, ¿no? Jaun Tiralmón, Shkatike. Bueno, pero es de la misma persona, está haciendo su lucha escribiendo, estamos poniendo en marcha el alfabeto. Voy a pasar al Celtal. En el mismo ejercicio, ¿podrías decir tu nombre? Yabalshuka Walbotik Abiji. No sé cómo ven los Celtales, pero por ejemplo, Walbotik, no sé si es variante. Sería sin la U, sería Walbotik en variante. Sin la U. Y vigil, ya sería inteligencia, ya no sería nombre. Entonces sería vigil. Abiji. Y la letra A, como está conjugado con el juego has, debe estar pegado. Va a pegar. Shu. Shu. ¿Cómo sería? En mi variante sería llama Shu. Shu. En vez de Shu, sería Shu. Llama Shu. Walbotik a vigil. Podría decir tu nombre. En mi variante. Así sería. Llama Shu, ya necesitaba la L, llama Shu a Walbotik. La A también debe de ir pegado con la Walbotik. Por las marcas de personas. Ahí está. Me parece interesante los comentarios. Entonces, hay como un proceso que está en marcha
es interesante que ya podemos decir cómo se puede mejorar esto, ¿no? Y yo creo que ese es el reto, seguir mejorando. Los de Linares ya publicaron una norma, pero ya están diciendo también hay que revisar qué cosas se pueden mejorar, ¿no? Bueno, entonces voy al último ejemplo. Dice, una historia te minutil te ya hoy. Una historia como estás preguntando. Miren, ya usa ella, llama ella, ¿verdad? De la parte del español, pero seguramente esta persona está acostumbrada a escribir en español, y en vez de la Y, bueno, aquí debería haber una Y, ya hicieron la observación que aquí también habría que pegar A con la palabra que sigue. Vinuti va junto o separado, como lo escribirían ustedes. Va separado, Vinuti. Otra vez, miren, historia. Doble L, eso sí, no debe ser Y, ¿no? Otra vez las palabras prestadas, ¿cómo lo escriben ustedes? ¿Lo tratan de cambiar o va punto? No sé. Es otro tema, ¿no? Que habría que, por ejemplo, en tzotzil es muy común que ya caru para caro. Entonces, ¿cómo lo van a, cuando ya refresco? Si el hablante dijo resco, ¿van a sustituir escu por refresco o van a escribir escu o chilca? ¿No? Pero si el hablante está diciendo esto y tiene que representar fielmente lo que dice, entonces hay que... Yo creo que este es el caso, ¿no? Porque esto también, historia, una historia como estás preguntando, una historia, así dijo el hablante, una historia, ¿no? Pero ahí le puso una Y, no sé si fue error de dedo, ¿no? No, es que creo que escribió eso, escribió tal como lo escuchó. Ajá. Entonces, pues yo siento de que la Y ya no va. O sea, así como se dijo, así es. Ya ve que también a veces cuando mandé los viejitos, en vez de decir domingo, dicen domingo. ¿Por qué? Porque no les sale, pues. No les sale, o cuando a veces dice Roberto, dicen Roberto. Es porque no les sale. Entonces, Sí. tal como lo escuchó, así lo escribió. Sí, entonces tenemos que aquí distinguir. Eso es bien interesante, no sé, por ejemplo, jugando básquetbol, unos jóvenes choles en una comunidad, somos 4, falta uno, pero ya, si no completamos nos van a sacar bueno, ahí viene Pampilo, es Chile Pampilo. Entonces se escucha bien chistoso, pero si hay que traducir esto, ¿cómo lo van a escribir? ¿Como Pampilo o como Pánfilo? Porque es el nombre. Y si hablando de Chol dicen Chile Pánfilo, se van a reír los jóvenes porque suena muy raro para ellos que se pronuncie tal cual, ¿no? Pánfilo. Para el grupo de amistad es Pampilo, ¿no? Bien interesante. Entonces, ¿cómo transcribimos esto, no? Bueno, hay más cosas, voy a brincarme el asunto de la documentación lingüística y pasar algunas consideraciones como para ir resumiendo el asunto y escuchar también sus opiniones. Consideraciones en las prácticas de la traducción. Tienen que, o sea, si no estamos en un asunto de litigio, etcétera, pero sí tienen un texto frente de ustedes para traducir, entonces piensen en la población meta. La población meta quiere decir a quién va dirigido. Imagínense lo que vimos al principio, la fábula de Esopo. La población meta, ¿quiénes serían? ¿Adultos? Niños. Entonces va para niños. Entonces es importante considerar esto, a quién va dirigido. Y lo que vamos a nuestro vocabulario aquí, ¿a quién va dirigido? Pues no va dirigido a niños, ¿verdad? Pero sí a población hablante de lenguas indígenas, pero en este caso no para población infantil.
Ajá. Si ustedes están así, tienen mucho tiempo libre y quieren hacer traducción, entonces piensen en algunos temas de interés, literatura, especialmente hay mucho interés en asuntos de literatura. No sé si cantos, alguien por ejemplo le guste la música y diga, pues yo tengo mucho tiempo y quiero traducir las rancheras de Chente Fernández al tzotzil, a ver cómo me va, ¿verdad? Puede que le funcione, ¿verdad? Pero aquí igual habría que usar el alfabeto, ¿no? Entonces, seguramente va a tener éxito en algunos contextos, ¿no? Donde venden chiljar, como dicen, ahí va a haber éxito, ¿no? Ajá. Tomar en cuenta qué tan consolidado está el alfabeto, ¿no? O sea, la recomendación aquí ya no vamos a entrar en mucho debate, pero lo que está publicado por el INALE, le llaman normas de escritura. No sé si el SOCE también tiene su norma de escritura, ¿verdad? El SOCE sí tiene una norma publicada. Procurar seguir eso, ¿no? De entrada, ¿no? Posibles usos de lo traducido. Lo que ustedes van a traducir, si lo quieren, algunos también tienen oportunidades de hacer transmisiones en radio, ¿no? Entonces es bonito también llevar frases traducidas del español o de alguna otra lengua al tzotzil, al zoque, etcétera, pero obviamente habría que tener esta habilidad lectora también. Entonces, ¿para qué va a servir el texto? Si lo van a publicar en su Facebook, si lo va a publicar el CELALI, si es para leerlo en una entrevista de televisión, etcétera, o lo van a usar, si ustedes son maestros frente a grupo, lo van a trabajar con sus niños para enseñar a escribir, inclusive a leer, o sea, pensar en estos posibles usos. Bueno, ya hablamos de las habilidades lingüísticas del traductor, cómo hacer esas adaptaciones en asuntos de variación dialectal, por ejemplo, cómo ir modificando. Conocimiento de parte del traductor de aspectos principales de la cultura de las lenguas involucradas en la traducción, ¿no? Cómo hacer atractiva la traducción haciendo algunas adecuaciones culturales, ¿no? Yo creo que son de esas cosas que habría que ir considerando. Tengo algunas cosas más de ideologías lingüísticas, pero de algún modo ya lo comentamos y me gustaría mejor pararle aquí para escuchar comentarios. Les digo que este asunto parece tan sencillo, pero cuando empezamos en los 90s, cuando era la Secretaría, empezamos con el Departamento de Culturas Étnicas del Instituto Chiapaneco de Cultura con Jacinto Arias, se hacían encuentros de escritores, encuentro estatal de escritores, y nos reuníamos como ahora, ¿no? Entonces era como, la estrategia era llevar ponencias. ¿Qué problemas tienes para traducir el tzotzil? ¿Qué estás traduciendo? A ver, lee tu texto, menciona los ejemplos, o aquí se hablaba de una experiencia, de un taller en una comunidad, y bueno, así, discusiones sobre cómo ir mejorando el asunto de la escritura. Y como pueden ver, aquí solo hicimos énfasis en el asunto de la representación escrita de lo que se está diciendo oralmente o viene de otro texto. Falta tal vez hablar, no sé si va a haber oportunidad de hablar de la interpretación más adelante. Que ya no sería sukiatán, darle vuelta a la palabra, sino pasar un contenido oralmente de una persona a otra, de una lengua a otra, ¿no? Que se da en el momento, de manera simultánea, etcétera, ¿no? Bueno, entonces no sé si hay comentarios o participaciones.